Bienvenidos, esta es una nueva edición más de su programa Imperio de Ley. El día de hoy vamos a tratar temas relativos con el caso Odebrecht, que es un caso que evidentemente tiene un sinnúmero de abordajes y que esta semana ha tenido pues varias formas de ser abordado, de ser manejado, de ser tomado por toda la prensa peruana y ha remecido también a nivel nacional. Vamos a centrarnos básicamente en el caso de los árbitros de Odebrecht. Justamente el día de ayer nosotros habíamos advertido de que la audiencia de prisión preventiva contra estos 16 árbitros se ha postergado, se ha reprogramado para la siguiente semana, esto es para el martes de la siguiente semana, y justamente de eso queríamos conversar el día de hoy con el abogado, el doctor Alonso Bedoya de Negri. Él es abogado, especialista en arbitrajes internacionales y de inversión. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Espero poder ayudarte en algunos conceptos sobre este tema que está generando tanta zozobra en el mundo arbitral. Correcto, sí, justamente ya entrando en materia, ¿tú qué opinas de esta medida? ¿Tú consideras que esa es una medida, valga la redundancia, desmedida o piensas que el fiscal o la solicitud de 36 meses es una medida que, digamos, está dentro de los parámetros normales? Me parece una medida totalmente desmedida, desmesurada de parte del fiscal. Creo que no amerita, sobre todo hay muchos árbitros que me parece que tienen una conducta intachable y que no debería. Esta medida de cierta manera influye en su trabajo porque muchos viajan justamente porque se dedican a arbitrar no solo dentro del país sino afuera. Y lo que me llama mucho la atención no solo es la medida de previsión preventiva, sino también es la medida provisional cautelar, que está un poco limitando el derecho de estos abogados árbitros a arbitrar. Justamente lo conversábamos detrás de cámaras antes de empezar la entrevista, y es que no solamente se les está limitando, digamos, hay una limitación respecto al proceso en sí, sino que también hay un limitante respecto a que ellos puedan seguir ejerciendo durante todo el tiempo que dure la investigación. Entonces, evidentemente por ahí va tu crítica, de que tú consideras que es un exceso lo que se estaría cometiendo. Correcto, en mi punto de vista es totalmente incluso inconstitucional esta medida previsional porque se les está limitando el derecho al trabajo. No pueden permitirse, uno, no dejarlo salir del país, que puedo entender que algunos pueden tener riesgo de escaparse, pero muchos de ellos trabajan afuera, también vienen y van. Explícanos un poco a qué te refieres con esta limitante para salir del país. ¿Hay un impedimento de salir del país propiamente dicho o es una cautelar totalmente diferente? Esto yo de la acusación, de la formalización de la acusación fiscal, que muchos tienen impedimento de salida del país y además tienen el impedimento de fungir como árbitros en distintos en arbitrajes. Y además, lo que me llama la atención es el mal vocabulario o la generalidad de la medida cautelar, en donde simplemente se habla de arbitraje en general, en donde en mi consideración debería precisarse si se refiere a arbitraje con el Estado o arbitraje general, porque los arbitrajes son privados, son partes contratantes privadas, entonces que no tiene nada que ver el Estado en muchos casos. Lo que pasa es que en realidad son 16 árbitros que se han dedicado o que tienen diferentes injerencias o vínculos con el caso Odebrecht, porque supuestamente habrían recibido coimas de Odebrecht, esto es de la caja O, de la división de operaciones estructuradas, supuestamente, estamos hablando de un hipotético. Pero yendo un poco más allá, ¿tú consideras o consideras desmedido por nombres y apellidos? Porque estamos hablando de que quienes estarían sindicados o quienes estarían siendo investigados, vemos que hay unos nombres que son bastante reputados y sonados, como el caso del doctor Humberto Abanto, Fernando Cantuarias, Mario Castillo Freire. ¿Tú qué opinas al respecto de ello? Sí, en el caso puntual de Mario Castillo Freire y Fernando Cantuarias me merecen el mayor de mis respetos, los conozco profesionalmente y académicamente, considero que son hombres intachable conducta, y al ver esta acusación fiscal me permití revisarla y me permití hacer un poco el seguimiento de más o menos de cómo se estructura esta cadena de sobornos en donde supuestamente se le pagaba a los árbitros una comisión. ¿Qué has hallado de la investigación? Lo que he podido ver, porque son 150 páginas y lo he visto ayer, pero he podido al menos puedo observar, por ejemplo, que a Mario Castillo se le quiere incorporar en esto. Cuando yo he visto la relación de los casos de Odebrecht en los que él ha actuado como árbitro, son tres. Principalmente IRSA Sur Tramo 2, IRSA Sur Tramo 3 y IRSA Norte. Y lo curioso es que estos tres arbitrajes
Mario Castillo Freire ha sido el único el que declaró el voto en discordia, no dándole la razón a Odebrecht, es decir, declarando infundada la pretensión de Odebrecht. Entonces yo no entiendo cómo el fiscal está queriendo involucrar a una persona, un árbitro, supuestamente que ha actuado ilícitamente recibiendo comisiones o coimas del 1% por darle la razón a Odebrecht, si en 2 de 3 casos no le ha dado la razón a Odebrecht. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es un poco, eso deja un poco sin piso la propia posición del fiscal. Correcto. Bien, bueno, sí, ciertamente esto, digamos, dentro del proceso o dentro de la labor que ellos tienen como árbitros, se deja señas de que ellos no han colaborado en todo caso o no han participado, o en todo caso hubo voto en discordia. Evidentemente va a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía, que tiene la titularidad de la acción penal. Eso, digamos, va a seguir, y seguramente la defensa se encargará de poder, pues, hacer respetar y hacer valer los derechos y exponer lo que tú estás diciendo de una manera mucho más formal, de una manera mucho más, digamos, profunda respecto Correcto. de toda esta investigación. Bien, pero ¿qué otros comentarios nos puedes hacer al respecto de toda la diligencia? Porque estamos hablando de 16 árbitros. Esto es de verdad escandaloso. Esto es algo en realidad que tampoco tiene precedentes. Como no tiene precedentes tantas cosas respecto al caso de Odebrecht. Mira, a mí lo que me llama la atención es que se está basando la teoría fiscal en más que nada en los argumentos que se puede haber utilizado el delator eficaz, el delator, este señor Canepa, que es más que nada todo su testimonio. Dice, por lo que he podido ver, que él se reunía con tal y acordaban tal y tal, pero no hay pruebas, o sea, no hay evidencias. Hay algunos casos donde sí se evidencia que hay ciertas transferencias bancarias. ¿En qué casos, por ejemplo? De lo que he podido ver, bueno, hay varias transferencias a distintos abogados que preferiría de los árbitros de los 16 no precisar, porque la verdad tampoco quiero precisar en algo que los abogados tendrán el derecho después de contradecir, pero todo esto se basa en que Odebrecht le pagaba una comisión del 1% de soborno por los votos a favor que pudieran dar en el laudo. Pero no hay mayor evidencia de eso, o sea, ¿cómo se puede ¿cómo puedes contrastar eso en la realidad? Porque finalmente en la aplicación del derecho no es A o B, sino es también cómo se fundamenta. Entonces, si me dices que el doctor Cantuarias en un laudo declaró un laudo parcial o un laudo final a favor de Odebrecht, o sea, eso es muy relativo. Puede haber sido que Odebrecht en ese caso puntual haya tenido la razón o no, pero de ahí el hecho de que el delator eficaz comienza a mencionar nombres, me parece que son manotazos de abogado que ha querido echar barro a los demás un poco para salvar su propio pellejo. Este es un programa que precisamente habla de coyuntura política y legal, pero también hace una suerte de, digamos, o sirve para que muchas personas que no entienden de derecho, o para que algunos estudiantes de derecho puedan nutrirse de algunos conceptos. Y me gustaría que también podamos hablar acerca de los tipos de arbitraje que existen, justamente con lo que comentaste anteriormente, que no podemos meter en el mismo saco a todos los árbitros, porque se habla de una suerte de arbitraje en general y no se hacen precisiones. ¿Qué tipo de arbitrajes existen en el Perú o se manejan a nivel internacional? Bueno, principalmente en el Perú se manejan los arbitrajes institucionales y los arbitrajes ad hoc. El tema es que gran materia del problema es que los arbitrajes de contratación con el Estado muchas veces se ventilan son arbitrajes ad hoc, es decir, que no tienen el respaldo institucional de un centro de arbitraje, ya sea la Cámara de Comercio de Lima o el Centro de Análisis de Disputas de la Católica o el OCE. Entonces, al ser un arbitraje ad hoc, a veces no hay reglas y no hay control, y se permite muchas veces que los árbitros un poco manejen las audiencias y manejen el desarrollo del proceso a su libre albedrío, que puede ser contraproducente en algunos casos, no necesariamente. Eso es el tema de Odebrecht. Han habido muchos arbitrajes ad hoc sin respaldo institucional, pero han habido otros donde han habido respaldo institucional y que también están siendo materia de investigación. Creo que esos son los principales dos tipos de arbitrajes que se dan. Todos son arbitrajes de derecho y nuestra ley de contrataciones del Estado prevé que toda disputa relacionada a una contratación pública se ventila en arbitraje, ya sea ad hoc o institucional. No se va al Poder Judicial. En ningún momento se va al Poder Judicial. Para nada. Bien, perfecto. ¿Por qué las personas, estamos hablando en general, arbitraje general, ¿por qué las personas prefieren la cláusula arbitral dentro de su contrato versus los tribunales de justicia? Porque con los años
A ver, el arbitraje como tal existe desde hace más de 3000 años, desde antigua Grecia, y muchos piensan que conceptualmente que es algo nuevo. No lo es, pero no obstante se ha pulido mucho el arbitraje en las últimas décadas. Pero de hecho es un poco más costoso, ¿no? Sí, a eso iba. Se ha pulido más el arbitraje y creo que con las legislaciones, ya sea de la Convención de Nueva York, que es el documento, la carta magna del arbitraje a nivel nacional, y la ley de modelo UNCITRAL, se ha formado, digamos, el arbitraje para que supla todos los defectos que suelen tener las cortes nacionales de cada país, es decir, el Poder Judicial de cada país. Es decir, ¿qué pasaba o qué pasa? En el Poder Judicial suele haber una excesiva burocracia, en tu caso no lo ven dentro de 10 años quizás, o 5 o 10 años, y finalmente las partes son las perjudicadas. O muchas veces las disputas que se dan al Poder Judicial son muy específicas, especializadas, para un juez que de repente tiene 200 casos y que no sabe sobre la materia y no tiene el tiempo, y digamos las resoluciones dan mucho que desear. Justamente el arbitraje es un mecanismo mucho más célere, expeditivo, en donde la disputa suele estar lista en laudo final, que es el nombre de la sentencia, en arbitraje en un año y medio. ¿Podemos hablar de que tienen capacidad jurisdiccional o no? Sí, sin duda, porque las mismas... A ver, pero no tiene capacidad jurisdiccional dada por el Estado, sino por las partes. Es un vínculo contractual, pero las partes y la legislación, porque si una ley de arbitraje faculta a los árbitros que sí tienen una facultad jurisdiccional para dictar medidas que puedan obviamente ejercer cambios o en la esfera patrimonial de los individuos que recurren al arbitraje. Es más caro, sí, es verdad, pero es mucho más expeditivo. Tiempo-costo creo que es mucho más barato, y creo que lo que es mucho más especializado, y creo que pueden llegar... Hay disputas mucho como disputas marítimas, disputas de construcción, disputas aeronáuticas, que puedes recurrir a ciertos árbitros porque sabes que el árbitro es quien maneja el tema a diestra y siniestra. Por especialización. Claro. Exacto, y pueden llegar a un resultado idóneo, realmente viendo el caso concreto, y no como un juez que muchas veces no tiene idea. Justamente eso iba, ¿no? A veces los jueces que, digamos, reciben los casos no necesariamente conocen específicamente de qué se está tratando, ¿no? Por más que sea un juez especializado en civil y comercial, no necesariamente sabe de títulos valores, o bueno, de hecho lo sabe, pero no es especialista en esa materia. En cambio, en el caso de los arbitrajes, según lo que me estás comentando, lo que tú comentas es que los árbitros están absolutamente especializados en un poco al caso de la coyuntura, al caso político de los 16 árbitros, al caso de los árbitros de Odebrecht. ¿Cuánto tiempo tiene que durar o cuánto tiempo va a durar en todo caso la investigación? Son varios investigados. Bueno, la investigación deberá durar los que... A ver, digamos, no creo que no seguir perjudicando a los árbitros. Esto debería de definirse pronto por un... Creo que el status quo tiene que cambiar, se tiene que mostrar, separar la paja del trigo, porque evidentemente sí creo que hay árbitros que tienen, por lo que he visto, hay más evidencias de que realmente han incurrido en estas faltas ilegales. O sea, sí crees que hay árbitros que sí han recibido coimas. Sí. De todas maneras, ¿tú consideras que sí hay árbitros que han recibido coimas? Sí. Eso no me cabe la menor duda, pero hay que separar la paja del trigo. Y eso, con eso quiero hablar el punto anterior conceptual. De repente, no importa qué tan buena la legislación arbitral o qué tan buen sea, qué tan el reglamento, la ley o el procedimiento de arbitraje sea, el problema es finalmente los usuarios, los operadores. Y mientras haya corrupción en las personas, no importa que el arbitraje sea un mecanismo mucho más célere y eficaz, siempre va a haber estos problemas. Y es un tema de origen humano. Creo que mientras que no se cambie un poco la concepción y la educación, esto va a seguir ocurriendo, así tengamos una legislación judicial o arbitral infinitamente superior a la que podamos tener ahora. Siempre va a existir el factor humano y ese factor corruptor. De acuerdo. Los árbitros, dentro de su función, obviamente como árbitros, ¿tienen limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Hasta dónde llegan su capacidad para, digamos, laudar y poder impartir justicia? Sí. ¿Cabe el término? Bueno, los árbitros están limitados principalmente por las partes, la autoridad que las partes les han dado. Usualmente se suscribe un convenio arbitral que puede estar dentro del mismo contrato. Son siempre los arbitrajes sobre situaciones patrimoniales. No se puede arbitrar sobre situaciones que no recaen bienes cuantificables, como por ejemplo puede ser materia penal o derecho de familia. Siempre sobre materias patrimoniales. Y las partes, cuando suscriben esas relaciones jurídicas, contratos, siempre
siempre tienen una cláusula arbitral que prevén que en cualquier disputa se ventilará en vía arbitral. Ellos están ya dotando a los árbitros de cierta potestad para poder resolver cualquier disputa respecto de eso. O sea, el árbitro en buena cuenta es un juez privado que sí puede dictar medidas pecuniarias o también innovativas o de no innovar, o sea, medidas cautelares que influirá definitivamente en el resultado o en la esfera patrimonial de las partes que recurren al arbitraje. Correcto. Yo también quería precisar que, ayer escuchaba en la televisión a un concejal de la Municipalidad de Lima indicando justamente, hablando del doctor Castillo Freire, en donde se indica que él no podría ser, porque actualmente él está siendo perito, experto legal en un arbitraje justamente de la Municipalidad de Lima, que me parece con las vías de Lima. O sea, actualmente él está... como perito, no como árbitro, como experto legal. Y ahí, lo que me llama la atención es que justamente salen personajes a querer opinar, opinólogos de todo momento, sin realmente conocer un poco de la legislación o cómo funciona el arbitraje. Y escuchaba que este señor mencionaba que el señor Castillo no podía por cuanto ya había sido árbitro en el pasado y por un arbitraje relacionado a Odebrecht, y que este era un tema vinculado. Yo le tengo que decir al señor que no es así. O sea, existen unas guías de conflicto de intereses que los árbitros seguían, que son un estándar internacional, que te dicen distintos supuestos en los que un árbitro o abogado puede participar. Y no hay impedimento que un abogado, por ejemplo, pueda arbitrar en un futuro una disputa en la que ha sido años atrás abogado de esa parte. Pero tiene la limitación y tiene el deber de declarar su imparcialidad e independencia y poner en conocimiento a todas las partes y a los árbitros que ha participado y en qué ha participado. Y son las mismas partes las que ratifican o pueden justamente decir, oye, tú has participado entonces en una relación jurídica antes con esto, no quiero que seas parte de este arbitraje y te separo. Ahí, obviamente, sea el perito o el abogado o el árbitro, se tiene que separar. Pero no es que haya un impedimento legal. El impedimento, digamos, la limitación es que el árbitro o el perito tiene que declarar. Si declara y las partes no objetan, no se está contraviniendo ningún dispositivo legal. Correcto. Bien, Alonso, nos quedó bastante claro. Una pregunta para finalizar la entrevista. ¿Cómo crees tú que ve la comunidad internacional de arbitraje respecto del arbitraje peruano a la fecha? ¿Cómo nos observan? ¿Qué conclusiones llegan? Yo he podido apreciar mucho en los últimos años que siempre han mirado con mucha maravilla el Perú como ciudad arbitral, porque yo creo que en Latinoamérica Perú ha sido, creo que es la primera potencia en arbitraje. Creo que es la que más ha difundido el arbitraje, la que tiene mayor institucionalidad en el arbitraje. Y hecho de esto fue que en el 98, con la ley de contrataciones del Estado de ese entonces, se previó que todas las disputas se arbitraran. Todo tipo de contrataciones con el Estado en arbitrajes. Eso hasta ahora sigue maravillando y encantando al mundo, porque no existe en ningún dispositivo legal del mundo algo similar, que hayan arbitrajes con contrataciones en el Estado obligatoriamente. ¿Crees que lo que está pasando ahora cambie el modo de ver? Sin duda, lo que ha pasado a raíz de Odebrecht ha sido un golpe duro a la comunidad arbitral. Creo que sí ha dejado puntos flacos de nuestra legislación y de Latinoamérica en general. No obstante, creo que nuestra imagen en el extranjero como arbitraje sigue siendo relativamente buena, y evidentemente esto no ayuda, pero creo que corresponde a nosotros enmendar esto y seguir que el Perú siga siendo una potencia en arbitraje, que lo es. Bien, veremos cuál es el desenlace entonces respecto de la investigación que haga el Ministerio Público para este caso, que es un caso que evidentemente remesa al Perú. Es una, digamos, parte de cómo se aborda el caso de Odebrecht, que es un caso bastante complejo y que lamentablemente pues trastoca varios segmentos de nuestro país, digamos, influencia dentro de determinados políticos o de determinados árbitros o de quienes cumplen determinadas funciones dentro del Perú. Entonces, vamos a ver cuál es el desenlace. En todo caso, el Ministerio Público se encargará de ver y de investigar a fondo cuáles son las verdaderas responsabilidades legales y penales de estos árbitros, que entiendo cuya audiencia se ha postergado para la siguiente semana. Bien, Alonso, ha sido
grato tenerte el día de hoy, te agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy, espero haya sido de su agrado. Nosotros nos encontramos en una nueva edición de su programa Imperio de Ley.